¿Todo lo que pasa por nuestra mente es real? ¿Qué historias te cuentas para darle sentido a tu realidad? ¿Cómo saber si vivimos o no en un estado de manía constante? ¿Nuestra psique nos controla o nosotros la podemos controlar? La Manía de la Psique es un podcast que surge de la genuina necesidad de compartir, debatir, cuestionar, divagar, profundizar y reflexionar sobre los procesos, situaciones o temas que crean en nosotros interés y curiosidad. Soy la psicóloga Alexa Pérez Sanza. Y yo el psicólogo Luis Enrique Sosa, y nos encantaría que compartieras con nosotros este proceso de introspección, reflexión y crecimiento. Bienvenidos otra vez a La Manía de la Psique y como pueden ver tenemos nueva adquisición. Nos regalaron unos Yetis de Papier Atelier. Muchísimas gracias, están divinos. Tienen nuestro nombre y nuestro nombre. Entonces, sí, arráncate. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de la pandemia. El tema en el cual vamos a reflexionar es justamente ese. Y la pregunta inicial es como, ¿cómo fue nuestra experiencia de la pandemia? ¿No? ¿Cómo lo vivimos? Alexa y yo les vamos a platicar un poco como cada uno cómo lo vivió y qué aprendizajes nos hemos quedado, ¿no? Entonces, Alexa, no sé si quieres que yo arranque con mi experiencia. Si quieres, arranco yo. Pues justamente yo este semestre quería irme de intercambio, era nuestro 6º semestre de la carrera y yo tenía ya planeado con mi mejor amiga irnos a estudiar a otra parte. Y pues nos fuimos, y nosotros llegamos el 16 de enero, pon tú, y bueno, fuimos a un país de Europa, y en Europa empezó muchísimo antes. Sí. O sea, yo creo que no tanto, pero como 2-3 semanas antes. Entonces, pues básicamente mi intercambio duró unos 2 meses, unos cortos 2 meses. ¿Por qué te tuviste que regresar? Porque me tuve que regresar, pero justo como lo viví yo al principio, pues... Digo, yo estaba en Europa y pues escuchábamos, ¿no? Como en China ya empezó como un virus y así, pero pues como que dijimos, pues China está muy lejos, no pasa nada. No va a llegar acá. Ajá, no pasa nada. Y creo que hasta hacíamos como chistes por algún, o sea, de que, la pandemia, o que diga, no, ahí todavía no estaba definida como pandemia, pero como el virus, ¿no? Si llega y todo eso, pero realmente yo lo veía muy lejano. Y estando en Europa, pues de repente fue de que ya no va a haber clases, mañana ya no vienen a clases. Y el encierro, ¿no? Y fue justamente en Madrid, y ahí en Madrid fue uno de los países en los cuales de verdad les tocó muy feo. Y nos encerraron y entonces... Yo antes de que a ustedes en México los encerraran, yo ya llevaba 3 semanas encerrada. Y te digo, al principio fue como, no, yo tenía un viaje planeado. Entonces mi mejor amiga fue de que, no, sí, vámonos, no, vámonos, sí, vámonos. Y mi tía, estando desde aquí en México, que es médico, me dijo, no te vayas. O sea, puede que cierren fronteras y no te vayas. Al final no nos fuimos, pero... Yo me acuerdo una ida al súper, porque empezó como toda este caos, esta manía de la gente de que... se va a acabar provisiones. La comida, de que película zombie, de que nos van a venir así ya el no sé. El papel de baño fue algo que estuvo volando así durísimo. Se va a acabar. Y entonces fui al súper, pero de que a comprar, de que me faltaba leche, una cosa así, no tampoco iba a hacer el súper todo como lo estaban haciendo las demás personas. Y literalmente no había nada. O sea, estaba vacío. O sea, creo que es algo que más me impactó. Que no había nada, o sea, realmente sí como películas como zombie. Apocalipsis, así. Ajá, y entonces yo en ese momento sí me apaniqué y le marqué a mi mamá así de, de verdad, así en FaceTime le grabé los congeladores vacíos, no había fruta, no había nada. Y era un súper grande, o sea, no es que iba al mercadito de al lado, o sea, realmente era un supermercado grande. Y ahí fue cuando sí, la verdad sí me espanté, fue de que, ¿qué está pasando? Evidentemente, pues creo que nadie entendía nada, pero pues... Yo estando lejos de mi familia, con mi mejor amiga, que pues independientemente independientes o no, creo que fue algo que a todo el mundo nos vino a afectar. Y pues sí, al principio lo viví sí con mucho miedo por la incertidumbre, principalmente, que me gustaría tocarlo más adelante, pero yo me sentí muchísima incertidumbre y a mí el no poder tener como el control de las cosas, dentro de su medida, evidentemente, a mí me causó como mucho angustia, estrés, ansiedad.
Y, y pues nada, me tuve que regresar. Realmente yo pensé que sí me iba a regresar, si tenía un boleto de regreso, porque pues habíamos tenido o sea, habíamos rentado un lugar en donde quedarnos, entonces teníamos un contrato. Ujú. Pero al final yo me regresé en marzo, creo que fue el puente de 15 de marzo Sí, que a del ustedes los natalicio de encerraron. Benito Juárez, Que a ustedes los encerraron y arrancó a y mí me duró. regresaron. A mí me regresaron Ujú. y yo ya no regresé. Y aparte yo me acuerdo que regresé y entonces yo era la peste porque yo venía de Europa. Entonces mi mamá me recibió de que con guantes, con bols, casi casi de que traje Métete a especial, desinfectar. como Monster Inc. Sí, sí, sí. Así literalmente me recogieron, me metieron a mi cuarto. En mi cuarto ya había de que garrafón de agua, comida, una alacena chiquita en mi cuarto. No podía salir de mi cuarto y salí con... o sea, querían ver si yo tenía, porque me había subido a un avión, estaba en Europa. Ujú. Y al final salí negativa, pero fueron 15 días de encierro, más Total. aparte todo lo que nos faltaba, que nadie sabía cómo ibas a vivir, Exacto. cómo íbamos a vivir. O sea, sí, con muchísima ansiedad, incertidumbre y mucho enojo, porque Ok. yo no me quería regresar, no quería estar Se como arruinó tu viaje. confinada. Se arruinó mi viaje, y más que un viaje era una experiencia de vida. O sea, Sí, sí, creo sí. que para mí el estar de intercambio era aprender a vivir sin mi mamá, sin mi papá, sin nada, o sea, sin alguien o sea, con mi mejor amiga, pero creo que era vivir una vida de adulto, Ujú. una probadita de vida de adulto, porque evidentemente mis papás me seguían, o sea, me daban dinero, o sea, económicamente yo no era Completamente. completamente, no, nada, o sea, Ajá, realmente ajá. todo lo pagaron ellos, pero sí para mí fue de mucho miedo e incertidumbre. No Ok. sé cómo lo hayas vivido tú. Pues es que, o sea, yo, o sea, tengo como dos fases, o sea, como que creo que yo lo fui viviendo como por fases, así Ok. como dices, o sea, cuando empezó que en China, en Europa y todo, pues justo lo primero que pensé fue, aquí en México nunca va a llegar, Sí, ¿no? sí, sí. Que como tú dijiste hace rato, o sea, creo que es interesante porque es una experiencia que hemos compartido a nivel mundial, o sea, con Ujú. cualquier persona de cualquier parte del Sí, mundo, lo este vivió. puede ser un tema de conversación, o sea, Sí, sí, sí. oye, ¿cómo viviste la pandemia, no? Y yo al principio, Que pues, seguimos. sí, que seguimos, que de hecho seguimos, por eso pues como sentíamos que es importante seguir hablando del tema. Y yo al principio como que lo primero que pensé fue, bueno, si esto llega a México, va a durar poquito. O sea, en cuestión de semanas esto se resuelve y sin problema, ¿no? Ujú. Entonces como que yo al principio cuando cancelaron clases, fue como, pues qué bueno, ¿no? O sea, como te digo, el puente ya se extendió, o sea, voy a estar en mi casa como de Sí, vacaciones sí, sin sí. problema. Y dije, pues está perfecto. Después fue cuando poco a poco se fueron adaptando las instituciones a las clases en línea, ¿no? O sea, de la Ujú, forma ujú, virtual, ujú. por Zoom y todo, que ahorita ya estamos pues súper adaptados. Y a Más o mí, menos. bueno, sí, o sea, a mí me sigue costando trabajo, ¿eh? O sea, Exacto, de hecho exacto. No sí, o sea, me súper, pero sigue, ya un ajá, poco le agarramos pues ya vamos como cómo va a estar esto. Ajá. ajá. Y yo como que hace como que lo primero que hice fue como, bueno, pues tengo más tiempo libre. O sea, si no tengo que yo ir a la universidad, pues tengo tiempo en mi casa para hacer ejercicio, para leer un libro. De hecho, yo a raíz de la pandemia he estado leyendo bastante porque pues Hiciste tu también... libro, ¿no? Bueno, de hecho, justamente uno de los que ahorita igual lo vamos a comentar más adelante, pero uno de los como aspectos positivos que pudo haber tenido la pandemia en ciertas personas es la creatividad. O sea, se detonó la Sí, creatividad. sí, sí. Hay un documental muy bueno en Netflix que se llama Inside, no sé si ya lo viste. No, no lo he visto. Bueno, está igual loquísimo, a mí me gustó mucho. Ujú. Y también surge a raíz de la experiencia de la pandemia. Si lo pueden ver, está muy bueno, a mí me gustó mucho, es cortito. Pero justo en mi caso, el libro que escribí fue en la pandemia. O sea, porque justo era un proyecto que yo había estado postergando, que creo que eso llegué a escuchar también de varias personas que tenían proyectos que antes que los estaban postergando porque no tenían tiempo. Ujú. Llegó la pandemia y estar encerrados en la casa todo el tiempo hizo que tuviéramos como que ese tiempo libre para hacer estos proyectos como de creatividad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo empecé por ahí. Pero la segunda fase sí fue la de la ansiedad. O sea, me empezó a dar una ansiedad. O sea, cuando ya vimos que de verdad esto era en serio, que se estaba extendiendo y bueno, que a la fecha seguimos, o sea, nos graduamos ya de esta manera, de esta forma nueva, normalidad. Y a mí, o sea, y justo esto es algo que también queremos reflexionar, ¿no? O sea, nosotros también, viendo en el ámbito de la psicología, hemos visto cómo se detonan ciertos trastornos, ¿no? Y tú y yo lo Sí, platicamos. sí, sí, En sí, mi sí. caso fue la ansiedad, así, de una forma, Cañón. sí, o sea, muy elevada. Porque ya era como, o sea, yo lo que pasaba por mi cabeza es, ¿cómo que hay un virus y cómo que me puedo contagiar en cualquier momento? Entonces esto Y de me la... puedo morir. Sí, y me puedo hasta morir. O sea, hubo cuántas personas fallecieron, o sea, familiares que en el proceso se perdieron. O sea, la experiencia Sí, sí. traumática, ¿no? O sea, histórico, ¿no? Como algunos dicen también.
Y era esta ansiedad y este TOC, o sea, esta obsesión compulsiva de lávate las manos 10 veces al día, Sí, o sea, sí, sí. como que Aparte. sí, o sea, y no poder, o sea, y aquí en México, ¿no? Es como que yo pensaba, aquí en México somos pues, justamente muy, en ese sentido, como, ¿cuál es la palabra? Ahorita se me fue, pero Como cálidos. sí, muy cálidos, muy cercanos, como muy de saludarnos, de abrazo, de beso. Y eso era pues como que ya cómo te saludo, ¿no? O sea, Sí, era sí, ahora sí. cómo te saludo, tengo que usar un cubrebocas, dos cubrebocas, una careta, ya sabes, o sea, todas las Sí, sí, implicaciones sí. que había. Y al principio a mí me costó muchísimo trabajo manejar eso. Ya ahorita la verdad es que justo ya llegué a un punto donde ya sí de cualquier forma tenemos que empezar a regresar Obvio. a la normalidad. Pero pues creo que justamente es que, o sea, también, ¿no? Y lo que hablamos mucho en psicología, cada quien lo vive de forma única, ¿no? O sea, a Obvio. pesar de que es una experiencia compartida, cada uno lo experimenta de forma diferente. Sí, sí, sí. Entonces, pues, por un lado, sí, como que dices, hubo cosas, ciertos proyectos, ciertos planes que, pues, justamente por la pandemia se cancelaron. No sé si a ti te llegó a pasar, pero, pues, muchos cumpleaños, muchos eventos Obvio. importantes que Sí, se creo que todos cancelaban. vivimos cumpleaños No, COVID. y a la mera hora me pasaba, ¿no? O sea, que de repente es como, bueno, sí, todo con medidas y todo, pero a Sí, la mera, oye, ¿sabes qué? Mejor ya me dio mucha ansiedad y sí, la sí, gente sí. cancelaba y al final hubo muchas cosas que Sí, sí, sí. no sucedieron eso. Y además, yo digo, pensando en que somos seres sociales, o Ujú. sea, también, y esto también hay miles de fuentes, he visto miles de videos, y pues, seguramente ustedes también, pero ¿cómo les impacta a los niños? O Sí, sea, no. los niños que es fundamental en su desarrollo Sí, la sí, sí. interacción social, o sea, literal estar tocando cosas y todo eso, ¿cómo, o sea, se transmiten ellos estos miedos y estas ansiedades? Y yo creo que todavía vamos a ver más adelante cuáles han sido las implicaciones o Obvio. las secuelas o, digamos, estas complicaciones que nos va a estar dejando la pandemia a la larga. Sí, justo, o sea, y antes de meterme a ese punto que Sí, hablaste ahorita, como en lo de los trastornos, y creo que algo de lo que queremos platicar es el enfoque psicológico de los trastornos, es que justo hay un estudio canadiense que salió en 2021, que, o sea, como que hizo un estudio con diferentes, o sea, poblaciones de diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, como Europa, América Latina, Estados Unidos, y justo sacaron que el incremento de los trastornos mentales fue muchísimo mayor sí. y la prevalencia de ansiedad, primero que nada fue ansiedad, subió 3 veces más a lo que antes había. O sea, como se vio que la ansiedad aumentó 3 veces más, la... no Depresión. es cierto, al revés. Ah, Dice que la depresión subió tres ok. veces más, la ansiedad 4 veces más y el estrés postraumático 5 veces más. Ok. Entonces, y el insomnio, también la gente empezó a tener muchos problemas A la pues hora de de dormir, sueño, de la el sueño. higiene de sueño. Y creo que es algo que en lo que podemos, o sea, todo el mundo podemos estar de acuerdo que hubo un impacto muy grande en la salud mental la parte de la pandemia. O sea, la pandemia no solo sí nos hizo como ver y darnos cuenta de muchas cosas que ya decías, a lo mejor algún aspecto positivo que podemos ver de la pandemia es la creatividad que la gente tuvo que desarrollar un poco de manera obligatoria por estar encerrados y en el confinamiento, pero también la parte de como seres humanos tenemos como 3 burbujas, por así decirlo, que es la parte biológica, psicológica y la social. Y principalmente la psicológica es la que más se ve afectada, pero creo que son... Y las tres, ¿no? O Ajá, sea, no, no, o puedes sea, que literal, o sea, son como un diagrama de los circulitos, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, pero son los círculos que están interconectados, o sea, que no son aspectos aislados de la persona. sino que el La individuo es parte, un ser ajá, biopsicosocial. exacto, o sea, están estos 3 aspectos y principalmente lo que se vio afectado fue la parte social, porque lo que se decía era el confinamiento era aislamiento social. El encierro Pero de ahí como que se fue desencadenando la parte que la biológico. parte biológica es como las hormonas, los neurotransmisores, la dopamina, que la dopamina está muy relacionada como con la depresión y con muchos trastornos en general. La dopamina, la parte psicosocial, la parte del pensamiento, la psique. Y cada una, o sea, fue como escalerita, ya sabes, de que fue como efecto dominó. Tiró a una y las demás se fueron de como hilo de media, como podrían decir. Pero justamente a mí
yo suelo ser una persona depresiva, por así decirlo, y con mucha ansiedad. Ajá. O sea, y he estado medicada y diagnosticada psiquiátricamente y no me da pena y creo que es algo que queremos enseñarles que hay en que normalizar. podcast, que es justo algo que tenemos que normalizar. Yo he estado medicada y justamente en la pandemia conozco a mucha gente que tuvo que estar medicada porque no era algo que podía controlar y creo que es completamente válido y completamente pues normal que a veces necesitemos ayuda. Sí, claro. Y pues sí, o sea, creo que la pandemia vino a ponernos enfrente, que como tú decías al principio, sí lo pudiste ver como tengo mucho tiempo libre, pero al mismo tiempo creo que también lo veías como, o sea, que el tiempo también se hizo eterno. No, y espera, o sea, o sea, porque como dices, para todo hay memes, ¿no? O sea, para todo hay chistes y a mí me dio mucha risa ver uno que decía como, oye, yo soy alguien, o sea, yo no salgo mucho los fines de semana, o sea, no soy mucho de fiesta, tampoco soy o sea, el tipo mega social. Ajá. Y entonces como que por un lado decía como, pues los introvertidos lo tomaron como algo positivo, ¿no? Porque es, oye, pues a mí no me gusta salir ni todo. Ajá, me cuesta mucho trabajo, mejor me lo Y yo digo, un rato estuvo bien, ya después de 2 años, ya dices, oye, esto ya fue demasiado, ¿no? O sea, sí no me gusta salir, pero ya tampoco, o sea, ya fue demasiado, ¿no? O sea, sí quiero salir y ya justo... Igual yo decía, es que ya quiero yo regresar, o sea, en los trabajos, ¿no? Que están viendo que sea modalidad híbrida, que son como las cosas que la sociedad se va adaptando poco a poco y que tiene sus beneficios, pero sí yo creo que el estar encerrado, o sea, porque justo ahorita igual con lo mismo, ¿no? Al principio creo que a raíz del encierro tienes este convivio con tus familiares, o sea, a lo mejor muchas personas, padres de familia, en los diferentes aspectos, por trabajo, universidad, como en las diferentes áreas en las que uno se puede dedicar, pues a lo mejor no tenía mucho tiempo con su familia. Y yo creo que el estar ya todos juntos, pues hacía que también la convivencia pues incrementara, pero también los problemas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, aumentaron también. O sea, te digo, hay muchas estadísticas y mucho que está demostrado como todo lo bueno y todo lo malo, digamos, ¿no? Entonces... Y sí, definitivamente, como dices, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, creo que fue algo que igual despegó porque todo el mundo, pues ahora sí que entrar en este estado de manía, de para bien o para mal, de justo necesitas ese apoyo de, oye, es que me estoy volviendo loco, o sea, estoy encerrado, me estoy volviendo loco, ¿quién me puede ayudar? Y también, punto ahorita también que hablabas de lo de los niños, o sea, creo que yo digo, no tengo hijos, pero sí he visto a muchas mujeres que la han padecido en la parte de educación. O sea, creo que si de por sí México tiene un importante rezago de educación, la parte de ahora que los niños no pudieron ir presencial, las mamás lo que decían, y creo que lo han escuchado muchísimo, las mamás se volvieron mamás, maestras, nanas, todo. Y entonces... También, como les digo, yo no soy mamá, o sea, lo he vivido, lo he escuchado por mamás, pero yo, la parte en la que lo viví fue con mi perro, y que a lo mejor dirán como no tiene nada que ver, pero mi perro, yo adopté un perrito en pandemia. Y realmente puedo ver, o sea, es completamente diferente o sea, tenía una antes, o sea, tengo una antes, y a la nueva que llegó, que tiene 2 años, que son los 2 años que llevamos de pandemia, es un perro que le da miedo todo. Le da miedo todo. O sea, nunca conoció a nadie. Porque no sale. Sí, no, pues porque nunca entraba nadie a la casa. O sea, como estábamos en confinamiento, literal, ella a los únicos que conocían eran los que estábamos en la casa. Pero entra cualquier persona, es súper inadaptada en el sentido de que, pues sí, no conoce a nadie, tiene mucho miedo, súper inseguro en ese sentido. Entonces, pues llevándolo a la parte también de humanos y de personas, creo que también muchísimos bebés nacieron estando en pandemia, o sea que literal son igual, mi perrito es perrito COVID, hay niños COVID, o sea que literalmente nacieron en COVID y tienen o sea, hay gente que realmente es lo mismo, o sea, el bebé no ha tenido interacción social con nadie y son, o sea, creo que puede tener, o sea, digo, lo veremos yo creo que en años después. No, sí. O sea, porque va a ser un reto. O sea, las habilidades sociales, como no los están desarrollando, digamos, a ese nivel como era previo a la pandemia, vas a estar como con ese rezago y va a ser más difícil. O sea, como dices, la ansiedad social, o sea, de que hay personas que ya sentían previo a la pandemia como que estar en lugares con mucha gente, en el tráfico, eso te puede generar ansiedad. Después de estar tanto tiempo encerrado, volver a salir, o sea, el regreso
es progresivo. O sea, sí va a tomar un tiempo como volvernos otra vez a adaptar. Porque como dices, o sea, si inclusive las mascotas, o sea, con los animales llega a ocurrir este fenómeno, como dices, o sea, las implicaciones que tiene en la manera individual, en el pensamiento, Sí, es siento que va a muy haber una importante. reestructuración cognitiva que se va a ver no ahorita, sino en muchos años y no creo que esté mal, o sea, creo que no es por, no, bueno, si naciste en COVID vas a ser rarísimo y vas a, no, o sea, no va por ahí, pero creo que es justo la parte de la adaptación y van a haber muchísimas reestructuraciones cognitivas que vamos a ver en pues en años. Creo que eso también, y como dicen, a lo mejor también la parte de la vacuna, que mucha Sí. gente tenía mucho miedo de vacunarse por muchos mitos, muchas creencias, y pues creo que es súper normal y súper válido el miedo que la gente tenía a vacunarse porque era algo súper nuevo, pero igual, o sea, creo que va a pasar lo mismo con, pues, cómo interactuamos ahora, el uso del cubrebocas que va a ser, pues yo no, o sea, digo, en Estados Unidos y en muchos lugares ya se lo están quitando, pero no sé, en el gimnasio o lugares muy cerrados, creo que eso no se va a quitar y creo que lo único que nos queda es ver la parte positiva, o sea, creo que también es importante sí poner en la mesa las partes pues no tan bonitas, porque no hay bueno ni malo, creo que en esto no es bueno ni malo, sino como hay matices y hay contrastes y Como una muchos, experiencia, ajá, entonces también es mucho como lo hemos dicho, cómo lo vives tú, cada uno. qué significado le damos cada uno a las vivencias, y no solo de la pandemia, vivencias en general de cómo le damos, qué significado le damos. Entonces, sí creo que la pandemia a mí personalmente, que creo que es una pregunta que queremos hacerles también a ustedes que nos están escuchando, es qué aprendizajes han tenido en la pandemia. Uno de los aprendizajes que he tenido yo en la pandemia es, creo que a lo mejor podría estar como muy cliché, pero a valorar tanto a la familia, los amigos, el tiempo, el espacio en donde estás, La salud. ajá, la salud, exacto. Porque sí, hay mucha gente, Rodolfo, uno de los que nos apoya, nuestro productor, De que Black está atrás de Moose. las cámaras, me comentaba que él sí fue, o sea, sí estuvo muy grave en el hospital y creo que, digo, él también nos podrá platicar en otro episodio cómo lo vivió y cómo fue estar tan cerca de la muerte. O sea, creo que también él y lo platicamos en el episodio anterior, presenciar la muerte o estar cerca de la muerte es algo que también a muchos en la pandemia Sí, no. lo vimos. O sea, Sí, creo que todo era el el día a mundo, día. O sea, era el día a ajá, día. y Sí. sí, cuánta gente en las noticias no salía que el número aumentaba y cómo la gente no se podía despedir de sus familiares. Creo que fue algo muy duro Sí. y más que salgamos en los libros de historia de la SEP en unos años de que fue algo, Un un evento. momento histórico, la forma en la que la vivimos cada uno creo que es súper valiosa y súper importante. Sí, no, y también, bueno, yo te iba a preguntar, ¿a ti ya te dio COVID? O sea, No. ¿no te ha dado? O sea, ¿eres de las que no les ha Voy dado? invicta. También, neta, yo decía, o sea, vi un meme que decía como, oigan, es que a los que no les ha dado, la OMS debería de mandarles un regalito de Ay, Año pues Nuevo espero. porque, Lo ¿qué estoy onda? Son esperando. así ejemplares, ¿no? No, a mí A no me mí ha ya dado. me dio. Y también una de las cosas que, o sea, me parece interesante que comentemos es, y es que, o sea, yo entraba como en conflicto porque, pues, por supuesto, tú y yo no somos médicos, o sea, no somos expertos No. en el tema, pero hay tantas opiniones de tantos expertos, o sea, médicos, todo lo que quieras en el ámbito médico, y eran opiniones también opuestas. O sea, un experto médico te decía una cosa. Contradictorias. Ajá, contradictorias. Y yo escuchabas que otro médico experto de no sé qué te decía otra cosa completamente. Y a mí lo que me impresionó también es cómo en cuanto a síntomas y todo, a cada persona le daba de forma diferente. O sea, por ejemplo, yo perdí como por 15 días el Ay, gusto y el olfato qué así horrible. a un 100%. Cuando te digo 100% es, te puedes así, el spray de la loción, pegarlo, nada. Nada, O sea, ningún nada. alimento me sabía. Nada, o sea, Ay, creo absolutamente que eso nada. también te vuelves No, es una loco. experiencia igual dura porque dices, ¿qué onda? O sea, ¿cómo disfrutas la comida, sabes? O sea, Sí, yo no. apliqué la de, ¿sabes qué? Casi, casi que da igual lo que coma. O sea, aplicas la de la dieta y espinaca y todo. Al final no te sabe Sí, sí, nada. sí. O sea, Sí, entonces, sí, ¿cuál es sí. el punto, no? Pero me pasó que personas lo perdían. O sea, supe de una, por ejemplo, una niña igual que lo perdió 8 meses. O sea, ocho Es que sí, meses depende sin dos muchísimo. sentidos. O sea, Ay, qué y los horrible. síntomas eran diversos. A cada uno le pegaba de forma diferente. Y yo, pues, yo me tomó recuperarme 14 días, más o menos. O sea, digamos, de que me dio. Digo, Pasé, sí, no, o sea, te y fue como dices, bien. sí, no, bastante bien. Y tomando en Ah, cuenta que pues, justo también dependía mucho del hábito, de los hábitos de las personas, ¿no? Si haces ejercicio, si llevas buena alimentación, como que todo eso influía.
Y pues justamente a mí, digamos, lo que me tocó ver de cerca también, ahorita que platicaste, es con mi papá. O sea, mi papá también le pegó. O sea, Sí, me habías dicho estuvo que a 2 de internarlo así. O sea, una semana después me marcó para decirme que no nos quería decir nada porque él pensó que ya no le iba a hacer. O sea, dije, no quería decir a ti Ay, nada no. a tu hermano porque los iba a preocupar. Pero hubo un punto donde la doctora me dijo, ya te voy a tener que internar porque esto ya, quién sabe. O sea, no sabemos qué va. Creo que le tuvieron que inyectar 40 veces en una sola Oh, semana. oh. O sea, y he sabido también de que justo los tratamientos son muy diferentes, ¿no? No, es que a mí me mandaron tal cosa. No, pues es que yo tomé tal. Entonces, como que la forma de tratar el mismo Aparte, virus es diferente. O sea, como que literal, o sea, es una experiencia en la que, como decíamos hace rato, nos agarró desprevenidos a todos y nadie sabe bien por dónde. O sea, aparte realmente... también, no sé si escuchaste que muchísimo, o sea, en esta falta de información, porque digo, no es como que estamos juzgando ni nada, porque evidentemente nadie tenía la información. No, y bueno, yo digo que hay mucha información y de todo, pues. O Sí, sea, pero literal. mucho de eso es Sí, información que nadie sabía si era ajá. cierta o no, y es algo que si yo hubiera, o alguien, un médico que a lo mejor no estaba tan familiarizado, hubiera dicho como tómate, o Tal. sea, cualquier medicamento. Ujú. Pero también hubo gente, no sé si escuchaste, que empezó a tomar como cloro, no sé cómo se llamaba, pero había gente que empezó a tomar cloro. ¿Cómo crees? Y entonces mucha gente era de que unos doctores decían que sí, otros doctores decían que no, que es malísimo. Pero entonces empezó esta desinformación que creo que todo el mundo, o sea, nos podemos relacionar, que era de Sí, que ya no saben ni qué es verdad, ni qué sí. no es verdad. Entonces, creo que, bueno, a mí, yo, o sea, viví de cerca un poco justo tener una tía médico, dos tíos médicos que estaban no al frente como de la primera línea de la batalla, pero sí Metidos muy en el cerca. tema. Ajá, pues sí, o sea, siendo médicos Sí. claramente no eran infectólogos ni nada de eso, pero pues tenían mucha información y yo me basaba mucho en eso, ¿sabes? O sea, a lo mejor la información que tenía mi tía no era 100% correcta, pero, o sea, prefiero creerle a mi tía que sabe un poco Claro. más que a lo mejor un video de una persona que se pone bata, Ujú, ujú. ¿sabes? O sea, que a lo mejor no sabe si tiene los estudios, el reconocimiento o los conocimientos para poder informarte. Entonces creo que la manera en la que cada uno lo vivió, y creo que podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero como te decía, la parte de la valoración a mí Ujú. como que se me quedó mucho. Y justo, y hablabas de los hábitos, que Que dependen cada mucho de uno la... tiene. Ajá, y creo que también mucho, la gente empezó a cambiar muchos hábitos. Muchísima gente empezó a hacer ejercicio, Ujú. muchísima gente empezó a hacer muchísima actividad. Y como dice, también la creatividad se vio como, no sé si incrementó o Que no, pero creo que fue algo que sí nos vino a dar muchísimas enseñanzas la pandemia. sí, no, totalmente. Y justo, digamos, otra pregunta que traemos aquí para reflexionar es, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo han sentido? ¿Qué piensan? Si esto de la pandemia, como humanidad, ¿crees que nos haya como unido más? O sea, que a la larga nos vaya a unir más, ¿o crees que nos esté distanciando más? Entonces, como que esa pregunta, dejarla ahí también, pues para reflexionar, ¿no? O sea, ver qué podemos reflexionar por ahí. Pues yo pienso que, pues principalmente nos aisló. O Por sea, nos ha justamente distanciado. o sea, hubo una palabra específica que fue, se necesita Distanciamiento. distanciamiento social y el aislamiento. Como es sana distancia. Ajá, sana distancia. Entonces yo creo que principalmente sí nos aisló, pero al mismo tiempo también nos unió con muchísimas personas porque como que nos hizo desarrollar cualquier habilidad para poder seguir en contacto con esas personas, ¿sabes? O sea, Ujú. como que de primera instancia yo sí diría fue un aislamiento, un distanciamiento total. Total. Evidentemente menos con tu ciclo, o bueno, con tu círculo, perdón, más cercano, o sea, con la gente que en lo que Sí, vivías. A lo mejor la familiares gente directos. que vivía sola, pues, Ujú. o sea, lo vivió muchísimo más, de cierta manera, solo. Sí. Pero yo diría que principalmente fue un distanciamiento y pon tú, yo también lo que hice, me acuerdo que hicimos en la pandemia mis amigas y yo, era que casi diario hablábamos por FaceTime. Sí. O sea, casi diario, o sea, de verdad, bueno, con las de la carrera tomábamos clases de que la pantalla, de que yo en mi compu, y al lado tenía mi teléfono Con. con las niñas con las que estaba tomando la clase, evidentemente. Sí. Y,
Y de que cualquier cosa era que muteábamos, apagábamos cámara y decías, no, ya sabes. Platicabas de O sea, este como lado, que ajá. creo que también estuvo padre la forma en la que interactuamos con, o sea, la forma en la que yo interactué con mis amigas, porque si era de que, pues estaba con mis amigas, pero nada más que cada Sí. quien en su casa y de que en pijama, de que no manches, solo me puse la playera y ya nada más, ya sabes. Entonces, creo que sí, principalmente distanciarnos, pero De nos alguna ayudó. manera nos unió también. Nos unió de diferente manera, Sí. o sea, una manera que no habíamos visto nunca a nadie, No, ¿sabes? y ahorita que dijiste también, sí, lo de las clases por Zoom, ¿no? O sea, sí, como que igual estos memes, de la mejor manera de tomar clase, ¿no? Cámara apagada, micrófono apagado. Yo no sé si a ti te llegó a pasar, no sé si a algunos de ustedes les llegó a pasar, porque a mí ese momento me generó muchísima ansiedad que me pasó. Sí. Y dije, seguramente no soy el único que le ha pasado, pero estaba tomando clase por Zoom desde mi cama. O sea, literal estaba acostado, o sea, Obvio. ya sabes, pero espérate. Y estaba con el micrófono apagado y cámara apagada, ¿no? Ese no era por Zoom, era por Teams, ya sabes, o sea, la Ajá. otra como plataforma. Ajá. Microsoft. Y me estaba quedando dormido, o sea, sí, pero dormidísimo. Y de repente, o sea, cada vez que se prende la cámara, se prende un foquito en la... Verde. Ajá, exacto, un foquito verde. Y de repente escuché que, o sea, me perdí en la clase, me quedé dormido. Y cuando abrí el ojo, vi la lucecita verde de que la cámara estaba prendida y yo estaba dormido, o sea, literal tirado O dormido. sea, descaradamente. Sí, descaradamente. Al final, o sea, me levanté así rapidísimo. Apagué, obviamente, la cámara. No sé en qué momento se detonó la cámara y se activó Te automáticamente. moviste, seguramente. Sí, algo pasó. No, creo que al parecer nadie se dio cuenta, creo. O sea, nadie me dijo nada. O sea, el profesor nunca me hizo un reclamo ni nada. Pero sentí como la pena, ya sabes, o sea, de que no puede ser, o sea, porque eso había estos riesgos, ¿no? De repente el típico que dejaba el micrófono perdido y estaba en una llamada o estaba diciendo otra cosa. Y hubieron también un buen de memes justo así de Sí. que, ay, esta Otra- clase está de hueva, no sé qué, y de que, joven, si quieres se pueda salir, y él Sí. como, perdón. Otra foto, ¿no? Que también me acuerdo que mi mamá se la mandó a mi hermano y decía como de, no hagan ruido, mi futuro abogado está en clase, ¿no? Y la foto del show con la Dormido. computadora así dormido. No, yo creo que a todo el mundo le pasó. Porque también sí, o sea, yo creo que afectó mucho a la parte de, pues justo el desempeño, ¿no? O sea, de cómo, y también creo que por un lado creo que hubo ciertas personas que se volvieron más autodidactas, o sea, que aprendieron a ello por ellos mismos a hacer las cosas sin estar en una clase con un maestro que te pudiera guiar, como que tú solito tenías que hacer las cosas sin que nadie te estuviera supervisando, lo mismo con el trabajo. Ajá, y creo que también la parte de la psicología, que es, bueno, lo que ya estamos nosotros, creo que también fue un reto muy grande que vivieron los psicólogos y los psiquiatras y las personas en las que no habían muchos psicólogos que dieran las sesiones por Zoom, porque es como contamos un poquito, o sea, es muy importante la parte, el lenguaje no verbal que muestra la persona cuando estamos en sesión, o sea, cuando está una persona en sesión, hay muchas veces que hablan más del lenguaje corporal que lo que en sí te está diciendo la persona, y hay mucha gente que puede ser muy contradictoria con lo que te está diciendo y el lenguaje corporal te dice completamente Otra algo cosa. diferente. Entonces, para como el cuerpo humano, para la psicología es muy también como una variable que también es muy importante y que tenemos que hacer, o sea, que tenemos que tener muy presente. Y creo que también fue un reto muy, muy grande para los psicólogos. El hecho de nada más ver la parte de arriba, no sabes si la persona se está moviendo, o sea, a lo mejor puedes ver que el movimiento de la mesa o de la silla o lo que sea, pero creo que fue un reto que los psicólogos todos estamos, o sea, creo que Tuvieron estamos que enfrentar. aprendiendo, ajá. Y no necesariamente creo que se ha visto que sí es importante el que tenerte a ti en persona dándote consulta y lo que tú quieras, pero también se puede De forma... desarrollar, y es lo que te digo, es como que desarrollas, te haces más como, sí, como perspicaz a darte cuenta de otras maneras. Yo creo que es la Adaptarte. es la parte de adaptarte. Y sí, o sea, muchos psicólogos al principio fue que no voy a dar sesiones porque pues así no se puede. Y pues con estos 2 años evidentemente no es como que podían dejar de tener pues ni tanto de dar sesiones porque la gente también empezó a necesitar mucho más. Entonces, pero también económicamente pues a lo mejor es una parte importante de la gente, ¿no? Entonces, sí la parte de los psicólogos, el estar nada más viendo la parte de arriba, la parte cómo habla, a lo mejor muchos problemas que todo el mundo tuvo como con la parte del internet o lo que tú quieras, creo que para, bueno, nuestra área, los psicólogos, yo me acuerdo que mi psicólogo así me decía, es que me cuesta mucho trabajo, no puedo, y creo que este vínculo que generamos con los pacientes, los beneficiarios,
es a la manera, de forma presencial, o sea, el de estar en contacto con la persona, sea la corriente que sea estando en psicoanálisis, en el diván, acostado, aunque no le veas a los ojos, la parte de estar presencial, creo que a los psicólogos y a lo mejor también a los médicos. Sí, muchas áreas. Muchas áreas, no necesariamente de la salud, trabajo. Pero creo que, no sé si tú lo hayas escuchado o no de algún psicólogo. Sí, bueno, no, o sea, yo sé que es un tema que sigue a discusión, o sea, como que se plantean los pros y los contras de la forma de terapia, digamos, a distancia, por Zoom o por la herramienta que utilicen, o de manera presencial. Lo que sí yo creo, o sea, creo que he leído como, o sea, digamos, diferentes posturas, y lo que sí creo, o sea, yo a mi parecer, la actitud que uno como que no puede tomar es justo esa de, no, pues me cierro, ¿no? O sea, entonces, como no puede ser presencial, entonces, ¿sabes qué? No voy a dar consulta, ¿no? Y sobre todo pensando en el ámbito de la salud mental, pues estamos ahí para ofrecer ese apoyo, ese servicio a las personas que genuinamente lo están necesitando a raíz de la experiencia que estamos viviendo. Y justamente creo que es otra posibilidad. O sea, mucha gente escuché que también le gustaba mucho poder por fin tomar terapia a distancia porque era más fácil, ya sabes, no tienes que ir a moverte tiempo, inclusive se podía hacer una modificación en la tarifa porque pues como no era presencial, te puedo cobrar menos, ¿no? O sea, no estoy la renta del consultorio, ese tipo de cosas. Entonces sí creo que, como dijiste igual tú hace rato, o sea, ahí es importante adaptarse, ¿no? Y sí, definitivamente yo digo como, o sea, regresar a este énfasis, ¿no? Que hacemos de, pues tú y yo somos psicólogos y la importancia de la salud mental, creo que también eso fue algo a mi parecer positivo, o sea, como que la gente, ya sabes, como todos los mitos y todos los estigmas que hay de la salud mental, sí. Es que tú eres psicólogo, pues entonces tú trabajas con los loquitos, ¿no? Es que, y no, o sea, la salud mental es algo que en realidad todo mundo necesita y que todo mundo tiene que poner ese enfoque o trabajar, ¿no? O sea, como alguien alguna vez decía, es parte de la canasta básica, ¿no? Sí, se necesitan huevo, leche e ir a terapia. O sea, una canasta básica es ir a huevo, leche y terapia. Y se necesitan muchos huevos para ir a terapia. Que también yo digo, o sea, tampoco se trata de que necesitas estar constantemente en terapia, ¿no? O sea, yo siempre hay personas que me dicen, oye, pues es que yo me siento bien, la verdad soy funcional en los aspectos de mí. Yo de esas personas les digo, no, o sea, tampoco tienes que forzarlo, ¿no? O sea, si tú crees que eres competente, es cuando lo necesites, como con otro médico. Y a lo mejor también no necesariamente, no sé si tú lo has visto, pero no necesariamente tienes que ir a terapia cuando estás en crisis. A lo mejor mucha gente ahorita empezó a ir a terapia a raíz de la pandemia porque hubo mucha crisis. Exacto. Pero puedes seguir en un proceso terapéutico, platicando las cosas buenas, o sea, no necesariamente tienes que ir con la crisis de tu vida, de que te divorciaste, te cortaron, perdiste trabajo, no necesariamente tienes que ir por eso, o sea... No. Sí. No, sí, justo algo que es importante también que mencionemos es que justo los psicólogos, digamos, también nos enseñan la importancia de el paciente no se debe de hacer dependiente al terapeuta. O sea, es justamente lo que busca es, vamos a trabajar un proceso terapéutico durante un tiempo para que eventualmente tú te hagas cargo de tu vida y puedas manejar las crisis que o sea, justo en la terapia uno adquiere herramientas para manejar futuras crisis. Exacto. Porque de repente justo las personas como que lo ven como que, no, un negocio. O voy a depender, no me va a, o sea, ¿cómo le digo a mi terapeuta, a mi psicólogo que ya no quiero, sí, pues así como tal, o sea, sabes que ya me siento mejor, ya aquí voy a, o sea, detener mi proceso terapéutico, porque ese es el objetivo, o sea, realmente eso es lo que se busca justamente. Entonces, pues realmente es eso, ¿no? O sea, para mí uno de los enfoques, digamos, de la pandemia es el tema de la salud mental. Y pues ustedes que también, ¿no? Ustedes, la audiencia que nos están viendo, que nos están escuchando, pues nos pueden ahí platicar, sienten que justamente a raíz de la pandemia se enfocaron más en el mundo de la psicología, también adquirieron en su salud mental, cómo lo han vivido, cómo fue su experiencia. Y pues no sé si tú quieras, Alexa. Sí, o sea, creo que para cerrar un poquito, el tema de la pandemia creo que sí trajo mucho no lo quiero decir moda, la salud mental, porque se habló mucho pues sí, porque fue algo que a todos nos pasó, nos lo vimos de diferente manera, pero creo que sí fue un poco una moda que a lo mejor la gente lo podría ver así, pero creo que es una moda que se tendría que quedar, o sea, sí, el hecho de que la salud mental no es una etapa nada más, creo que vivimos diferentes situaciones y vivencias que nos pueden hacer tener crisis o no. Y pues sí, nos gustaría que nos comentaran, nos pusieran en los comentarios cómo vivieron ustedes la pandemia, si con un enfoque a lo mejor de la salud mental o lo que nos quieran comentar
lo vamos a estar leyendo y pues sí, recordarles, ¿no? O sea, que pues pueden, o sea, justamente en nuestras redes sociales, YouTube, suscríbanse, en Instagram, TikTok. Si les gustó el video, denle like. Compártanlo. Ajá, compártanlo y pues sí, cualquier cosa, como vamos a estar platicando a lo largo de todos de la sesión, de los episodios. De las sesiones terapéuticas. Ajá, de las sesiones, estoy dando terapia yo aquí. Vamos a hablar sobre la salud mental. También si se quieren acercar con nosotros para darles teléfonos de psicólogos, de psiquiatras, nosotros los podemos ayudar también con eso, no solo es de que nos escuchen. Uh-huh. Somos psicólogos, entonces también cualquier cosa que necesiten, nosotros estamos aquí y creo que es muy importante y estamos muy contentos de que nos estén escuchando, entonces pues denle like, comenten, suscríbanse. Agradecerles. Y muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. ¿Todo lo que pasa por nuestra mente es real? ¿Qué historias te cuentas para darle sentido a tu realidad? ¿Cómo saber si vivimos o no en un estado de manía constante? ¿Nuestra psique nos controla o nosotros la podemos controlar? La Manía de la Psique es un podcast que surge de la genuina necesidad de compartir, debatir, cuestionar, divagar, profundizar y reflexionar sobre los procesos, situaciones o temas que crean en nosotros interés y curiosidad. Soy la psicóloga Alexa Pérez Sanza. Y yo el psicólogo Luis Enrique Sosa, y nos encantaría que compartieras con nosotros este proceso de introspección, reflexión y crecimiento.